Estamos con Violeta Gil de Política Obrera, ¿así es? Exacto, Así así de es, Política Obrera, para que nos hable sobre qué es lo que propone, ¿no? para las próximas elecciones. Ella está candidata a diputada provincial, teniendo en cuenta, ¿no? Lo que están sufriendo los obreros, los trabajadores en los últimos años. Desgraciadamente, en estos últimos 4 años, en este último tiempo, desde que Milei asumió como presidente, también hubo un manoseo por parte a los trabajadores. Tenemos los bolsillos vacíos, el dinero no alcanza, los sueldos no alcanzan, y yo creo que desde este punto de vista, y ellos de ganar, van a llevar el pedido para que se pueda equiparar los sueldos y podamos estar bien todos los trabajadores. Violeta, ¿cómo estás? Cristian, bueno, mira, te agradezco la introducción. Hoy, conversando con compañeras de Metán, de la ciudad de Metán, me contaban que las trabajadoras ordenanzas de escuela incluso tienen regímenes de trabajo hasta los fines de semana, incluidos los domingos. Los feriados tienen que trabajar y no se les garantiza un pago adicional por trabajar durante el fin de semana y tampoco el feriado. Estas elecciones, como vos comentabas, se van a desarrollar en un contexto en donde tenemos trabajadores del SAMEC. Hace muy poquitos días, trabajadores del SAMEC han hecho pública una carta a la población. Está anónima la carta, porque advierten que tienen miedo de firmarla, de ser expuestos y de sufrir represalias a posteriori, pero denuncian que no se les pagan las horas extra. Denuncian que como trabajadores profesionales de la salud, expuestos a situaciones siempre lógico de emergencia. Y teniendo en cuenta la importancia que es tener completamente bien pago al que nos va a cuidar en una situación de emergencia. A disponibilidad full time, 100%, bueno, no se les pagan las horas extras. Muchos de ellos trabajan en el Estado en condiciones de precariedad, con monotributos. Y esta es de alguna manera una radiografía de la situación en la que se lleva adelante un proceso electoral en la provincia de Salta. Curioso, porque el gobernador de la provincia adelantó las elecciones al mes de mayo, fundamentalmente para tratar de despegarlas del impacto de la crisis nacional. Hoy, brutal, en un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, en una situación de una tendencia de nuevo al crecimiento de los índices de inflación, de un crecimiento de los índices de la pobreza. Bueno, Sáenz no pudo evitar que el proceso político de crisis a nivel nacional y de la crisis económica también inunde el proceso en la provincia de Salta, y no podría ser de otra manera, Cristian, porque en estas elecciones, desde Política Obrera, señalamos la agenda que se debe de discutir, los problemas que tenemos que abordar para desarrollar hacia adelante. Es la agenda que hace a los que vivimos de nuestro trabajo, es una agenda obrera, que parte de señalar, frente a la situación de empobrecimiento, Salta hoy encabeza los índices de pobreza. El 65% de la población en Salta, incluidos trabajadores asalariados, ahora, Violeta, están por debajo de la línea de la pobreza. Sí, están el sector de los trabajadores, aquellos que están en blanco también están sufriendo. Exacto, docentes, trabajadores de la salud, trabajadores del ámbito privado. Sí, que a su vez tienen que hacer dos trabajos para ganar un sueldo como 3. para que les llegue a fin de mes. Ahora, ¿qué se puede mejorar desde la Cámara de Diputados llegando, ¿no? En las próximas elecciones? Mira, hay un debate en este mismo momento de los principales candidatos, voceros del gobierno y de las empresas mineras. ¿Cuál es el debate? Hace un año atrás, el gobernador de la provincia hizo un proyecto y hizo que la Cámara de Diputados lo apruebe para aumentar las tasas de impuestos a la exploración de los, proyectos mineros. Sí. Es decir, una modificación de las tasas, ¿sí? Particularmente vinculados a la exploración, a la primer fase de un proceso minero. Antes, ¿sabés cuánto tenían que pagar las empresas que querían explorar a ver si tenían la rentabilidad para explotar en Salta? 1.600 pesos. Con esta incorporación que hizo hace un año Sáenz, se actualizó a 13 millones de pesos. Eso es lo que hoy tendría que pagar una super empresa internacional para venir a comprobar esto. Ahora, Alberto Castillo es uno de los candidatos del Frente Liberal Salteño, ha sido funcionario del gobierno hasta hace algunas semanas atrás, dice que hay que eliminar estas tasas, hay que eliminar los impuestos a estas empresas, porque de lo contrario se van a seguir yendo de la provincia. Nosotros decimos de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, por lo siguiente: el debate no es ese.
Hoy, las empresas mineras han tenido grandes beneficios, han sido eximidas del pago de impuestos, han sido beneficiadas con el RIGI, por ejemplo, sí. son beneficiadas con una cantera gigantesca de trabajadores precarizados, Pero además tercerizadas, con empresas Claro. tercerizadas. Entonces, las empresas mineras no contratan directamente trabajadores, no les pagan un convenio minero, sino que contratan, por ejemplo, a una empresa empresas tercerizada, tercerizadas. sí, de que hace Hoy excavación. tenemos trabajadores trabajando en la Puna con jornadas 14-14, 20-10 y demás, a 4.000 metros de altura, con 14 grados bajo cero, con convenios de comercio, con convenios de limpieza, de gastronómicos, con salarios de 800.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el debate? Las empresas que vengan a la provincia, que quieran invertir, tienen que garantizar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Totalmente. Eso aparte, el valor es de agregado 2 que hay que millones de hacerlo. pesos. Indudablemente. Pero con el agregado siguiente, el salario de los trabajadores tiene que estar indexado a la inflación. Ahora los datos de todos los analistas políticos indican que la Argentina vuelve a incurrir en un proceso inflacionario que estiman en los próximos meses puede llegar hasta el 5%. Es decir, la Argentina vuelve a masa después de 1 año y medio de gobierno de Milei. Ahora, ¿cómo enfrentamos la pobreza? Garantizando una indexación del salario atada a los índices de inflación. Bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vos me preguntabas Sí. qué se puede hacer desde la legislatura, por qué es importante política obrera allí. Es importante porque nuestra intervención en un organismo legislativo, ya sea la legislatura o los consejos, va a quebrar el monopolio de las discusiones y de la agenda parlamentaria, siempre vinculada a favorecer los intereses de los grandes grupos económicos, de los grandes bancos, de los especuladores inmobiliarios, que en todos estos años se han enriquecido y han amasado fortunas a costas del empobrecimiento de los trabajadores. Hay que quebrar ese monopolio del ¿Cuál debate. es tu opinión, que me imagino que no debe ser la mejor, sobre el ajuste, el terrible ajuste que hizo Milei? ¿Era necesario hacer este ajuste, poner las cuentas en orden? A ver, entendemos que la macroeconomía estaba detonada o destruida y tenía que ponerse en claro. Me imagino que los votantes de Milei han creído en eso. Mirá, Ahora, ¿el ajuste era necesario así? no, bueno, esto es lo que dice Milei, acomodamos la macroeconomía. Lo cierto es que el proceso económico ya estaba desquiciado antes de Milei y Milei vino a descomponerlo todavía más. ¿Qué quiere decir? Milei cuando asumió lo primero que hizo fue meter una devaluación del orden del 60% en diciembre de 2023. Es decir, se depreciaron los salarios, Sí. las jubilaciones, los ingresos. Luego llevó adelante una política de despidos masivos, de corte absoluto de la obra pública. ¿45.000? No, No, no más. muchísimos No, más. sí. Muchísimos más. 45.000 fue la Fue primera fase. Sí, por eso me acordaba pero, de 45.000. dentro del Estado, no solamente los trabajadores de planta que fueron despedidos, sino miles de trabajadores contratados con contratos a término, a los que se les liquidó el contrato, son claramente despidos, aunque el gobierno no los presenta como tal. Pero estamos hablando de por lo menos 200.000 trabajadores que se han quedado sin trabajo solo en el ámbito público. Después no hablemos de la construcción, etcétera. Ahora, ese ajuste que aplicó Milei, estamos hablando en un monto económico de 27.000 millones de dólares que él dijo venía a recuperar porque era un gasto innecesario, no le pagó a los jubilados, no garantizó, Sí. los medicamentos para las personas con enfermedades Estaba oncológicas, viendo, y el tema los del discapacitados. VIH, del HIV, que también están los... Le cortó la distribución Sí. de preservativos a todas las provincias, entre ellas Reactivos. Salta, Sí. reactivos y preservativos. Salta, Sí. una de las provincias con los mayores índices El norte de en sí, pero Salta enfermedades también, de sí, transmisión transmisión sexual, sexual. Sí. sífilis y Sí. HIV particularmente. Es decir, el gobierno recortó ajustando en este sector, empobreciendo a la población. ¿Y sabés qué hizo con esa gigantesca masa de recursos que supuestamente venía a acomodar la macroeconomía? Se fugaron con el pago de la deuda. Pero eso es lo que- El eso es lo que a problema, mí- el problema de la Argentina es el pago sistemático de una deuda que es pura usura, Cristian, porque todos los gobiernos han pagado deuda y se han endeudado con el Fondo Monetario Internacional y eso jamás ha redundado en una mejoría para los trabajadores. Yo Nunca. preguntaba a los candidatos que pasaron por aquí de La Libertad Avanza, es que bueno, pongamos que tenías razón en hacer el ajuste, que era necesario un ajuste, poner las cuentas claras.
Ahora, está bien, hemos ajustado esto, hemos despedido aquello, no se hace más obra pública, pero ese dinero, ¿dónde va? Bueno, Que nos digan a dónde fue, porque te ese es está el problema ahorrando fundamental. un montón de Porque plata, pero ¿qué pasa con ese? vos ¿Dónde queda? ajustás en la masa de la población, ajustás en los jubilados, en los enfermos de cáncer, en los Ujú, discapacitados, pero con esa política de Milei ha garantizado un negocio extraordinario a los timberos, a los ujú, especuladores, a los que hacen negocios con la deuda argentina, a los que compran títulos de deuda y bonos, ujú. es decir, a los que han hecho sistemáticamente un negocio no produciendo en nuestro país, sino negociando con el hundimiento de la Argentina, que es la deuda. Han tenido ganancias solo en el 2024 de más del 200%. Que eso no Entonces, lo vemos nosotros nunca. discutamos si de verdad no hay Ujú, plata, Cristian. Este es el problema de discutir. Un gobierno que ha estafado a la población porque cuando Milei hizo campaña le dijo a la gente que le iba a mejorar los ujú, salarios, le dijo que iba a ganar en dólares, le dijo que iba a avanzar contra la casta, ujú, pero lo que no tocó en ningún sentido fue a la casta que hoy gobierna con él. ujú. Los mismos funcionarios que llevaron a la Argentina la debacle económica con Macri y al endeudamiento con el FMI, Caputo, Sturzenegger, hoy forman parte de este Pero gobierno y la ahora, estafa de este nuevo endeudamiento de 20.000 millones de dólares, digo, es una estafa peor que la estafa Libra ujú, porque es la deuda más parasitaria que nunca antes haya adquirido la Argentina. ¿Y por qué te lo digo? Porque llega a la Argentina fondos del FMI ujú. y llegan al Tesoro Nacional y se transfieren directamente al Banco Central. Es decir, las cuentas de la República Argentina no son saneadas bajo ningún punto de vista con ese dinero, sino que ese dinero tiene un propósito: pinchar, mantener el valor del dólar. De acá a unos meses, y esto Una lo dice. supuesta, ¿cómo era lo que hizo Menem? No, Una es una supuesta, burbuja financiera, ajá, indudablemente, para reactivar el negocio del carry trade, como se denomina. ¿Qué sí, es el carry trade? Vos traes inversiones, moneda extranjera, exactamente. divisas, haces un negocio en pesos, especulás con la diferencia y con la valoración y después te llevas de nuevo las divisas con Ujú. una ganancia particular. Es decir, en ningún momento el dinero viene a producir. Viene a generar rutas, viene a construir escuelas, hospitales, Yo a soy de la desarrollar idea de que yo insumos, creo que el nada. Estado Y la Argentina está tiene peor que estar porque tiene presente con más la deuda. construcción de lo que decías vos. Pero, y ahora la Argentina está peor que antes Ujú, porque asumimos una nueva deuda. Esa nueva deuda que se asume, Milei ya dijo, la va a afrontar o la va a querer pagar con una reforma previsional, es decir, un mayor ajuste contra los jubilados, un mayor ajuste contra los trabajadores con una reforma laboral. Pero Milei a esto solo no lo hace. Y este es el tema a discutir, también a tener en cuenta. ahora, Porque Milei mm, ha podido avanzar con este endeudamiento, con la ley bases, con los vetos que le ha aplicado al financiamiento, por ejemplo, de las sí. universidades y demás, gracias al sostenimiento y al apoyo que le han dado fundamentalmente los gobernadores del PJ, y entre los cuales está el gobernador Gustavo Sáenz, que ha sido un pilar fundamental de la política de Milei. Ahora, ¿cómo me explicas o qué me podrías decir que por qué hay tanta aceptación de Milei? Por lo Mira, menos un 50% tiene. fundamentalmente porque hay un sector muy amplio de la población que lo votó a Milei para sacarse de encima lo que entendía era un lastre, Ujú. que era el peronismo, que era un gobierno y que fue un gobierno que nos llevó a una situación de pobreza ¿A extrema dónde también, estamos? a una tendencia inflacionaria Bueno, brutal, pero a convengamos un que... empobrecimiento de la vida, pero fundamentalmente, Cristian, Ujú, a desenvolver como perspectiva la precariedad de la vida. ujú. Los planes de asistencia social, los comedores y los merenderos, que hoy son necesarios y son fundamentales para enfrentar una situación de crisis, pero no podemos los trabajadores vivir en comedores y en merenderos. Los Pero trabajadores totalmente. queremos luchar por Hoy por salario, hoy, ¿cuánto queremos tendría que cobrar decidir. un obrero, un trabajador? Mi- Póngale, un hoy la mantenimiento canasta, del hospital. hoy ¿Cuánto la tenés? canasta familiar Mm, en la Argentina es de 2 millones de para pesos. no ser pobre. Para no ser pobre. Y no estamos hablando de que hay tarifazos sistemáticos en la luz, Ujú. en los servicios del transporte público, ahora en Salta particularmente. Entonces, ha habido un sector muy amplio de la población que lo votó a Milei justamente para sacarse de encima este lastre
y consideró y vio que en Milei había una alternativa. Ahora, ese sector amplísimo de la población, y hay sectores muy vastos que están quebrando, están rompiendo con eso, y se está desenvolviendo una tendencia muy importante a salir a enfrentar las medidas de este gobierno. Pero ¿sabes qué ocurre también, Cristian? Hay una consideración de los trabajadores que no quieren volver al pasado, no quieren el peronismo, pero se dan cuenta que con Milei la perspectiva, el futuro está condenado. Lo Porque que necesitamos entonces decir, los trabajadores claro, es abrir un curso que el remedio está peor que la diferente. enfermedad. Y este es todo el problema, tal vez, del debate profundo Sí. del proceso electoral, de las elecciones, que no se agote el 11 de mayo. Y es como también en Salta y a nivel nacional construimos un partido de trabajadores, una organización política, una herramienta de lucha y de organización que va más allá de un proceso electoral, pero que hace a que por primera vez los trabajadores discutamos el poder político en la Argentina, cuando acá las decisiones de cómo vamos a vivir hacia adelante la toman los empresarios, la toman los banqueros, ellos tienen a sus voceros en el gobierno, los trabajadores no discutimos Pero el poder. ahora también es lo que la necesitamos. clase política toda tiene que hacer, no tanto la parte de la izquierda, pero por lo menos la clase política, los restantes tienen que hacer un análisis, un por qué culpa de ellos hoy por hoy hay un Milei donde está. Bueno, indudablemente. Es decir, el peronismo forma parte, indudablemente, tiene una responsabilidad de haber pavimentado, Claro. de haber pavimentado el progreso y el avance de una fuerza como la de Milei Total. hoy en la Argentina. Pero la izquierda también tiene que Hacerse ponerse un- en caja. Ujú. En el sentido siguiente, hoy la izquierda ha dejado de ser lo que en el pasado fue un canal de intervención, de irrupción de los trabajadores, y fundamentalmente ha dejado de serlo La izquierda aquí en el porque 2013 ganó 9 concejales, en la capital el salteña, diputado sí, nacional y el senador por la capital. y el que era senador por la capital, Gabriela Serrano Gabriela en su Serrano, momento. sí, sí, Bueno, sí. la izquierda hoy atraviesa una profunda crisis también de dirección. Ujú. Fundamentalmente, y las corrientes que hoy integran el Frente de Izquierda, al que vos hacías referencia, porque consideran que ellas o esas fuerzas deben de reemplazar la acción propia de los trabajadores. Ujú. ¿Qué quiero decir? Anulan la posibilidad de una acción, de una intervención directa de los trabajadores. Por el contrario, desde Política Obrera consideramos que lo que es necesario es reconstruir, para empezar, una referencia política, recuperar una tradición en la provincia de Bien. Salta y reconstruir un partido de los trabajadores que parta de la comprensión de que una organización debe estar fundida entre los trabajadores, tiene que formar parte de la clase y sobre la base de eso ser una contribución para desenvolver lo que hoy ya existe, que es un antagonismo, que es una confrontación hasta instintiva Ujú. de los trabajadores. Cuando vemos a un candidato de Sáenz, a los candidatos Sí. de Milei, Hay un cansancio hay- general, hay convengamos también. instintivamente algo que nos diferencia. Ujú. Y es una situación de clase. Los trabajadores tenemos que salir todos los días a laburar, llueva, truene, salga el sol, Ujú. porque si no, no podemos garantizarle la comida a nuestros hijos. Totalmente. Y esa situación ¿A quién llevan? genera un cuadro vos decías cansancio, Sí, hartazgo. Nosotros decimos hay una tendencia a rebelarnos de los Ujú. trabajadores. Bueno, que el 11 de mayo también sea, el proceso electoral y la elección, sea un mecanismo y una forma de rebelarnos contra el gobierno de Sáenz y de Milei, Totalmente. votando a Política Obrera. Ahora, ¿quién llevan ustedes como candidato a senador por la capital y el primero de concejal? Julio Quintana es nuestro compañero candidato al Senado de la capital. Mi compañero Diego Luna es estudiante universitario, es candidato al Consejo Deliberantes. Y Miguel García es candidato a la Convención Constituyente. En este momento, de hecho, y dicho sea de paso, están en una actividad ahora en la plazoleta Cuatro Siglos y en la Florida y San Martín, que es una esquina histórica. Sí. Bueno, habilitando un debate con los trabajadores. Para nosotros las acciones públicas de cara a la población son fundamentales. ¿Cómo hacen para encontrarte a aquellas personas que quieran hacer tu voto el próximo 11 de mayo, no? El 11 de mayo. Sí. Nosotros tenemos nuestro local que funciona todo el año en Ujú. calle Santiago del Estero 971. Está abierto todo el año. En las acciones públicas que vamos a hacer mañana, jueves, por ejemplo, ahí en nuestro local, en la Santiago del Estero, vamos a hacer una charla a las 20 horas y es una charla abierta, están todos invitados. El viernes a las 3 de la tarde vamos a hacer una actividad pública en la Universidad Nacional de Salta. Así que desde ya, y bueno, y por La supuesto, invitación es para las todos. redes sociales. No precisamente lo que... No, para Los que militan, los los que que- acuerdan con nuestras Claro. posiciones y los que no también, Ujú. para que las vayamos a discutir.
Porque Bien. el problema de la O sumarse, situación... ¿quién te dice? Sí, indudablemente, pero discutirla en el sentido de que vamos a contrastar la realidad, lo que está pasando en la realidad y de qué mejor manera nos armamos y nos preparamos para intervenir, sin duda. Violeta, quedan los micrófonos abiertos del programa para cuando lo quieras. Te agradezco mucho. Puedes venir, seguramente te vamos a tener, aunque ya quedan 2 miércoles nada más. Queda ¿no? muy poquito, 2 semanas. Dale, o si no, en la radio estamos en la 98.9, los lunes, los martes, los jueves y los viernes. Quedan los micrófonos abiertos. Te agradezco mucho, Cristian. Que tengas una Gracias. excelente jornada.